Igualdad o pobreza. Muchos nos han insistido algunos especialistas que lo importante es combatir la desigualdad. Hay otros que piensan que la desigualdad es un problema de envidia y que lo que hay que combatir realmente es la pobreza. Arturo Dam es profesor en la Universidad Panamericana. Le ha dedicado una buena parte de su trabajo a pensar temas como la pobreza y la desigualdad. Arturo Dam, gracias por estar con nosotros. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. A raíz de la publicación del libro de Thomas Piketty, Capital en el siglo XXI, el Capital en el siglo XXI, ha habido pues, un nuevo tipo de corriente económica que plantea que el gran problema que tienen las economías del mundo en la actualidad es la desigualdad. ¿Es cierto esto? Mira, yo no dudo que la desigualdad, sobre todo en materia de ingresos, pueda plantear algunos problemas, comenzando por la envidia de aquellos que no tienen lo que otros sí, que puede resultar un problema. Pero decir que la desigualdad es la causa de la pobreza me parece totalmente un despropósito, porque si la desigualdad fuera causa de la pobreza, pues la manera de remediar el problema de la pobreza sería redistribuyendo el ingreso hasta que todos tuviéramos más o menos lo mismo. Y mira, el ejemplo que yo pongo es el siguiente. Vamos a considerar el caso de México y vamos a suponer que por obra y gracia de magia, el día de mañana amanecemos todos los mexicanos, desde el más pobre hasta el más rico, con nuestros ingresos y nuestro patrimonio, Sergio, multiplicado por 1000. Bueno, la desigualdad sería exactamente la misma porque todo lo multiplicamos por 1000. Pero si el salario mínimo por esta multiplicación, en vez de ser 70, es 70,000 pesos diarios, con el nivel actual de precios, pues se acabó la pobreza. Y la desigualdad sería exactamente la misma. O sea, no habría pobreza y sí habría desigualdad. Y sería exactamente la misma, ¿no? Tenemos un ejemplo en China, ¿no? China era un país poco desigual allá en los años de Mao Zedong, hasta los años 70. Hoy es un país mucho más desigual y, sin embargo, todas las cifras que tenemos es que ha tenido un gran éxito en rescatar a cientos de millones de personas de la pobreza. Así es. Y mira, ¿cuál es la causa de la pobreza? Bueno, antes de esto, Sergio, yo creo que hay que tener presente que la pobreza es la condición, yo no la llamo natural, porque si hubiera sido natural no lo hubiéramos podido superar, pero sí original del ser humano en este planeta. Y que a lo largo de mucho esfuerzo, trabajo, ingenio, ahorro, inversión, sistemas económicos que funcionen, hemos ido logrando superar esa pobreza. Pero la causa de la pobreza, Sergio, me parece a mí que es la incapacidad de la gente pobre para, por medio de un trabajo productivo, generar ingresos suficientes que les permitan por lo menos satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa es la verdadera causa de la pobreza, no la desigualdad. El que alguien, ojo, no es que tenga más que otro, sino que previamente fue capaz de generar más ingreso que otro, pues difícilmente puede ser la causa, ¿sí?, de la pobreza de los pobres. La causa de la pobreza es esa incapacidad que puede ser muy compleja, puede involucrar muchísimos factores de los pobres para, vía un trabajo productivo, generar ingreso suficiente. ¿Cuál ha sido la experiencia con países que han buscado la redistribución del ingreso como una forma para combatir la pobreza? Mira, suponiendo que se haya hecho bien la redistribución del ingreso desde el punto de vista de la eficacia, no de la justicia, pues hombre, ¿cuál es el resultado? Que a algunos se les da más. Pero la pregunta, Sergio, es si a esos a quienes se les dio más efecto de la redistribución van a ser capaces por sí mismos de generar más. Y me parece a mí que no. Aquellos países basados en las ideas socialistas, colectivistas, del Estado benefactor, del gobierno redistribuidor, pues difícilmente logran realmente mayores niveles de bienestar para la gente de manera independiente, Sergio, porque, a ver, no se trata de que vía la redistribución a los pobres se les dé más, cuenten con más satisfactores y por lo tanto puedan satisfacer algunas necesidades. Se trata de que ellos de manera independiente, autónoma, que yo creo que es lo que va al final de cuentas con la dignidad de la persona, que lo puedas hacer de manera independiente, autónoma, vía un trabajo productivo, puedan generar ese ingreso. Hay quien dice que es injusto que, por ejemplo, en México tengamos multimillonarios cuando al mismo tiempo tenemos a muchas personas que viven en la pobreza, muchos más. ¿Qué opinas? Sí, mira, por el mismo tenor hay quien dice que la causa de la pobreza es la injusta
distribución del ingreso. Mira, yo cada vez que escucho esto, me le quedo viendo a quien lo dice y le digo, David, a ver, está muy interesante lo que estás diciendo, a ver, repítemelo. La causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso. A ver, te compro la idea, pero por favor dime a partir de qué peso tu ingreso comenzaría a ser injusto, momento en el cual tendría que aparecer el gobierno para quitarte todo lo que exceda de ese límite y dárselo a otro. Y yo no he encontrado a nadie, Sergio, que me diga, bueno, a partir de tal peso mi ingreso comenzaría a ser injusto. Porque además, un determinado nivel de ingreso, Sergio, el que sea, pues no es ni justo ni injusto. Lo que puede ser injusto es la manera de generar ese ingreso. No es lo mismo generar ingresos produciendo bienes y servicios por lo que los consumidores están dispuestos a pagarte un precio, que secuestrando gente y pidiendo un rescate. Lo que puede ser injusto es la manera de generar el ingreso, pero un determinado nivel de ingreso es absurdo, ¿no? Thomas Piketty dice que hay una tendencia natural en el capitalismo a generar una mayor concentración del ingreso y que esto finalmente afecta a todos, que por lo tanto hay que cobrar muchos más impuestos mucho más fuertes a los ricos y así tener una mayor igualdad. Y él dice que esto haría que la sociedad funcionara mejor. Mira, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que los impuestos tienen que ser parejos, dado que la acción del gobierno también debería de ser pareja, debería de ser lo más neutral posible. ¿Qué sucede, Sergio, con el estado de bienestar, con los gobiernos redistribuidores, que empiezan a actuar de manera dispareja? ¿Por qué? Porque le quitan a unos para darle a otros, ¿no? Y generalmente la justificación es que este otro al que le voy a dar tiene necesidades insatisfechas. Pero mira, cuando yo me encuentro con estos argumentos, la pregunta que hago es lo siguiente. A ver, lo que una persona no debe hacerle directamente a otra, amenazarla para entregarle parte de sus ingresos y entonces poder satisfacer mis necesidades, se puede hacer, se debe hacer, se justifica que lo haga a partir de un tercero que vendría a ser el gobierno, cobrando impuestos con fines redistributivos. Yo creo que no, porque aquí no importa la identidad de la gente, sino la acción en sí misma, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de los impuestos parejos. Yo estoy a favor, eso sí, de que el gobierno no beneficie a nadie, mucho menos a los empresarios, dándoles concesiones monopólicas, privilegios, etcétera, etcétera, que les permitan cobrar un precio mayor y entonces aumentar sus ingresos, aumentar sus utilidades. Pero esta idea de que al que tiene más por el simple hecho de tener más, hay que cobrarle más impuestos, inclusive impuestos se han propuesto hasta del 80-85%, me parece una violación flagrante, Sergio, al respeto al derecho a la propiedad. Quienes siguen a Piketty y muchos otros economistas, de hecho aquí en México hay muchos que dicen que no podemos continuar con este proceso de aumento de la desigualdad porque pronto toda la riqueza la tendrán unos cuantos y todos los demás seremos pobres. Mira, yo creo, Sergio, que hay que comenzar por definir qué es la riqueza, ¿sí? Porque puede ser que unos cuantos tengan mucho dinero, pero el dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza. La riqueza son los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Bueno, ese es uno de los alegatos principales de Adam Smith en contra de los mercantilistas, ¿no? Entonces, decir que unos cuantos van a acumular la riqueza, ¿sí? Querría decir, si entendemos bien el concepto de riqueza, que unos cuantos van a acumular todos los bienes y servicios, y esto no tiene ningún sentido, Sergio. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el fin de cualquier empresa? Desde un puesto de lotes un domingo en la tarde a la salida de misa hasta una gran empresa transnacional. Ofrecer los bienes y servicios a los consumidores, porque esa es la única manera, ¿sí?, de que los consumidores los compren y esas empresas puedan generar un ingreso, ¿no? Entonces, aquí tampoco debemos de confundir el dinero con la riqueza, ¿no? Mientras la riqueza, los bienes y servicios sigan estando en los mercados como siguen estando y seguirán estando allí donde se permite que la economía funcione, pienso por ejemplo en el caso de Venezuela que los supermercados están vacíos, pues la riqueza va a seguir estando a disposición de los consumidores porque esa es la única manera de que ese sistema funcione. Nos dicen los políticos de la Ciudad de México que ya se eliminó el Distrito Federal, ya existe una Ciudad de México que va a ser progresista y va a tener una constitución progresista. Cuando pregunto qué significa esto, sí, me responden, vamos a tener una constitución que nos haga a todos ser más iguales. Sí. Mira, Sergio, cuando yo vi quiénes van a redactar la constitución, cuando salió la lista de los nombres de quienes van a redactar la constitución de la Ciudad de México, pensé que muy probablemente esa constitución va a ser una lista de necesidades convertidas en derechos, ¿sí?, con el gobierno, con la obligación
de satisfacer esas necesidades por medio de la redistribución, ¿no? Sí, todos iguales. Bueno, insisto, pero ¿por qué todos iguales? El problema es la pobreza. El problema es la pobreza. A ver, ¿de qué se trata? ¿De que en México todos tengamos absolutamente el mismo ingreso? ¿O de que a los más pobres puedan salir, y insisto en esto, Sergio, de manera independiente, autónoma, por su propio esfuerzo, adelante? Yo no acabo de entender, Sergio, por qué esta confusión entre desigualdad y pobreza. Tal vez porque terminar con la desigualdad resulte más fácil si tienes un Estado totalitario, absolutista, que efectivamente es capaz de redistribuir igualitariamente el ingreso, lo cual, tú me corregirás, Sergio, pero creo que en ningún lugar del mundo se ha logrado. ¿Sí? Bueno, en los regímenes comunistas lo que se logró fue que la burocracia fuera la clase privilegiada. Así es. Y mira, Sergio, cuando se habla de esto de la redistribución, yo hago 3 preguntas. Digo, a ver, ¿la persona debe vivir gracias al esfuerzo propio? Y me refiero no al niño recién nacido ni al ancianito a punto de morir. Me refiero a personas como tú y yo, que ni somos el niño recién nacido ni el ancianito a punto de morir. La gente responde sí. Bueno, ¿la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo? Por lo general la gente responde que sí. ¿Y la ayuda que nos prestemos unos a otros debe ser voluntaria o impuesta? Por lo general la gente responde que debe ser voluntaria. Bueno, si tú respondes que sí a estas 3 preguntas, lo que estás descalificando es el Estado benefactor y al gobierno redistribuidor. Porque el gobierno redistribuidor supone que parte de tus necesidades las va a satisfacer el gobierno, ¿sí?, redistribuyendo el ingreso. Para lo cual le tuvo que haber quitado a alguien más parte de sus ingresos, ¿sí?, y a ese al que le quita parte de sus ingresos indirectamente lo está obligando a ayudar a satisfacer las necesidades de un tercero. Arturo Dam, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.